Eduard Málaga. Él, bueno, viene de participar del pleno donde el día de hoy, además, bueno, se ha postergado, por un lado, la votación sobre la Junta Nacional de Justicia, por otro lado, finalmente se aprobó esta ley para eliminar el matrimonio infantil, que es algo que se ha felicitado desde el Ministerio de la Mujer, y por supuesto nosotros también nos unimos a esa felicitación porque la verdad se estaba haciendo mal uso de ese matrimonio. Increíble, sin embargo, que a pesar de ello hayan declaraciones de algunos de sus colegas que continúan defendiendo esa posibilidad de que un adulto se case con un menor de edad. Así es. Gracias, Mávila. Yo quiero empezar reconociendo el trabajo de Flor Pablo. Ella ha sido quien ha liderado esta iniciativa y también nos lleva a la reflexión de, claro, ¿cómo es posible que necesitemos una ley para eso, para separarnos del talibán, ¿no? Y cuando escuchas estas declaraciones de colegas, como el señor Balcázar y otros, te queda claro que el Perú no está todavía ahí. O sea, ellos representan cómo piensan algunas personas todavía. Entonces creo que esa es la gran lección, de que creemos que estamos más allá de lo que realmente estamos. ¿Qué va a pasar con la Junta Nacional de Justicia? Porque se va postergando, primero se amplió el plazo de la investigación, ahora pareciera que en el Congreso todavía no definen o no se decide finalmente si se lo saca a todos, si se saca a uno, si no se saca a nadie. Es complejo el tema porque, claro, un primer escenario era remover a todos y cuando se ha visto que no se conseguirían los votos, es ver soluciones parciales, ¿no? Si es uno, dos o tres. Soluciones parciales quiere decir que usted está del lado de la remoción. No, para nada. Soluciones parciales para ellos, me refiero. Y lo que quería decir es que si bien algunas personas han respirado aliviadas en el sentido de que, uy, no se llegó a votar esto y hay opción, a mí me preocupa el hecho de que no se haya postergado, mejor dicho, porque de todas maneras se quiere llegar a los votos. O sea, se está negociando. Porque si se votaba ahora no llegaban los votos y no pasaba la remoción. Entonces es preocupante que sigan insistiendo, que lo sigan postergando hasta que consigan los votos. Lo que se dice es que como mínimo se buscaría remover a la doctora Tello, Inés Tello. Claro, que digamos la cara más visible del problema por el tema de la edad. Y bueno, que ya pasó la edad para ser integrante de la Junta. Así es, y esto se ha discutido hasta el cansancio, Mabel, en tantos días, tantos programas. La pregunta de fondo es si estamos ante una falta grave o faltas graves. Y lamentablemente, como la ley no está desarrollada, está esto a criterio de quien la lea y quien te la explique, y cada quien va a tener sus razones. Por supuesto, tiene que desarrollarse. Porque hay un proyecto de una bancada en ese sentido. De desarrollar. Sí, no estoy seguro quién realmente, pero han presentado es un desarrollo, por supuesto, de la ley, una reglamentación que ya te diga con muchos detalles en qué casos se considera una falta grave o no. A mi parecer no es falta grave, lo he dicho 1000 veces, yo no voy a votar a favor de esa remoción de la Junta porque además creo que encima de sentar un mal precedente jurídico, se puede tomar luego eso como un antecedente en un futuro gobierno que podría ser tanto más nefasto, no lo sabemos. Imagínate un radical que utilice esto como precedente para cambiar la Junta Nacional de Justicia y todo lo que depende de ella. Pero por otro lado, lo que hay también de fondo es esta batalla caviar anticaviar, de tratar de eliminar al enemigo, ¿no? De una manera bastante, por no decir drástica, un poco ciega. Porque no estamos pensando en el país. ¿A qué le sabe el silencio de la presidenta Boluarte con relación a este tema? Yo creo que se quiere evitar el problema. O sea, evitar un pronunciamiento es... ¿Por qué? Porque tenemos dos bandos. Tenemos la U y la Alianza, tenemos el blanco y negro, tenemos una situación de enfrentamiento, de polarización, en que si no te han invitado, si no estás en medio de ella, mejor te abstienes para no mancharte. Yo creo que esa ha sido más o menos la intención de ella. Quería también pedirle un comentario, si me permite, sobre esta decisión que comentábamos con el exministro Vargas de la Dirección de Educación de dejar a criterio de los colegios decidir si las clases serán presenciales o serán virtuales en 3 distritos que hoy por hoy están asistiendo a este enfrentamiento entre organizaciones criminales, San Luis, La Victoria, El Agustino. Es decir, se le dice a los directores de colegio, ustedes vean si esto es virtual o si hay garantías para que vayan, que es una manera de decir, bueno, la verdad nosotros no estamos en la cancha, ustedes que sí lo están, tomen la temperatura y decidan en función al resultado. O sea, no me parece mal en el sentido de proteger a los niños, pero es trasladar la responsabilidad a quien no debería tenerla. Y también están trasladando la responsabilidad a los padres, que tienen que decidir sin tener quizás toda la información necesaria
qué van a hacer o qué le van a proponer a los colegios. El tema de la inseguridad en Mávila está escalando, lo hemos visto ya, no solamente son delincuentes con armas. Por favor, lo tengo que interrumpir un Claro. minuto porque inicia la conferencia de prensa. Justamente el ministro del Interior se refiere a los congresistas que están pidiendo su renuncia. Lo escuchamos. Los ministros, he acudido en varias oportunidades. Si tengo que ser citado, lo haré porque creo que es mi deber como ministro de informar a todo el Congreso sobre las acciones que venimos realizando en el sector interior. Hay muchas opiniones, por cierto, pero creo que este espacio es importante para poder aclarar muchas cosas que probablemente no conozcan. Así que, encantado de, una vez que llegue la invitación, acudiré al Congreso. Gracias. A continuación vamos a escuchar... Bueno, escuchamos entonces las declaraciones Mávila del ministro del Interior, Vicente Romero, desde esta conferencia de prensa para precisamente anunciar las estrategias, porque como hemos venido también reportando, lamentablemente continúan los hechos delictivos en diferentes distritos. En Miraflores han habido 2 atentados en 2, digamos, locales, establecimientos comerciales, pero esta situación no es ajena, porque incluso en los distritos en los cuales no hay estado de emergencia, la situación también parece salirse de las manos. Entonces, estamos también a la espera de esas medidas y de la evaluación que hasta el momento haya podido realizar el ministro del Interior. Él ha dicho que si es invitado por el Congreso de la República va a acudir para responder respecto a esta situación. Luego voy a pasar al señor general Óscar Arriola, que es el director de investigación criminal. Sin embargo, las extorsiones nacieron especialmente en Trujillo en el año 2005, 2006 más o menos, y poco a poco crecieron en esta ciudad de la libertad. Hoy en día ya pasaron las fronteras, las extorsiones están en la región, han aumentado las bandas criminales, por cierto, las estrategias han cambiado. Creo que tenemos una dirección de investigación criminal muy potente, están trabajando, se han hecho campañas, especialmente la campaña Gota a Gota, la campaña contra la extorsión Yo Denuncio, que dieron magníficos resultados. A muchas personas dejaron de pagar los cupos como corresponde por el trabajo articulado que hizo tanto el sector interior con la Policía Nacional. Y creo que los resultados se ven, sin duda, han subido a las denuncias, hay más investigaciones. Conversaba hace poco con el director de investigación criminal y están ellos ya más o menos en un 60%. Son las declaraciones del ministro del Interior. Nos vamos a mantener nosotros cubriendo esta conferencia de prensa, pero queríamos conocer la reacción del congresista Málaga. Hay voces en el Congreso que le piden al ministro que se vaya, que presente su renuncia. Él ha dicho que tantas veces sea citado, acudirá. ¿Qué es lo que opina debe ocurrir con el ministro? Yo lo que escucho, Mávila, es que es muy poco, muy tarde y muy lento, ¿no? Y cuando se habla de presentar estrategias, esto debió hacerse cuando vinieron al Congreso a pedirnos las facultades para legislar en esta materia. Debieron presentarnos un análisis de cuáles son las causas, cuáles son los móviles, quiénes son los actores, a quién hay que ponerle precio, a qué cabezas, cuáles son los negocios fachada, etcétera, y qué genera la violencia. Y sobre ese análisis tendrían que decirte qué medidas van a resolver qué, cómo y cuándo. Nada de eso ha sucedido y hoy están tratando, parece, de parchar un poco. Entonces, correcto, pero al pedido, ¿qué debería hacer? Exacto, claro, al pedido de la remoción o la renuncia del ministro, yo agregaría que esto tiene que ir más arriba. El premier Otárola fue quien justificó ante el Congreso el llamado Plan Boluarte. La presidenta lo anunció en su mensaje de 28 de julio. Entonces creo que, dada la seriedad del problema, esto debe escalar a un nivel mucho más amplio en donde se vea que cualquiera sea la política que adopte el Ministerio del Interior, tiene que tener el respaldo y la decisión firme desde la presidencia hasta la presidencia del Consejo de Ministros para que esto sea una estrategia, digamos, decidida política de Estado, ¿no? No se puede dejar todo solamente a si el ministro del Interior tuvo o no la visión. Creo que no va por ahí. Sí, hay otra ministra también que está en cuestión, la ministra de Educación, que tiene que ver con la presencia de maestros que forman parte de Movadef. ¿Cuál sería el destino que debería seguir la ministra?
y si se ha listo una interpelación por lo menos en el Parlamento. Hemos conversado sobre una interpelación, no sé si se están recogiendo las firmas en este momento, pero se ha conversado de la posibilidad, no con el ánimo necesariamente de censurar, sino de encontrar las respuestas y que nos diga cuál es el plan, qué se piensa hacer al respecto, porque son casi 5.000, cerca de 5.000 maestros que han firmado planillones de Movadef y que están enseñándoles a los niños. Entonces esto te plantea no solamente un dilema jurídico, sino un dilema ético. Estamos hablando del bien, el bienestar, el bien supremo de los niños, su derecho a la educación libre de apologías, libre de adoctrinamiento, y por otro lado se argumenta legalmente el derecho al trabajo de los maestros, ¿no? Pero definitivamente tenemos que trazar una línea muy clara de que no podemos poner en peligro la educación de los niños ante personas que hacen apología al terrorismo o están de acuerdo con los planteamientos de Sendero Luminoso de Movadef. Entonces, ¿qué opciones quedan? Estas deberían ser propuestas por la ministra de Educación, pero ¿qué opciones quedan? La inhabilitación, está contemplado en la norma, quienes hacen apología al terrorismo. Inhabilitar a esos maestros. A esos maestros. De esos 5.000 o casi 5.000 se ha inhabilitado, creo que a 68 o menos de 70, es muy poco. Claro. Entonces, la pregunta es, ok, si los inhabilitas, ¿qué van a hacer? ¿Estás ganándote un problema de tipo laboral? Bueno, sea como fuese, quizás si tienen derecho al trabajo, ese derecho debería ser ejercido en otro ámbito, no sé si administrativo o lo que fuese, pero no directamente enseñándole a los niños cuando ellos tienen claramente un problema, un conflicto con respecto a lo que piensan sobre el país. El defensor del pueblo se ha pronunciado sobre este tema. Me gustaría que lo escucháramos para comentar. Vamos a conversar con la ministra para que nuestro afán colaborativo y, digamos, de exhortación sea más efectiva y oportuna, ¿no? ¿Tiene un plan la ministra, saben ustedes, para poder...? Yo no sé si tiene o no tiene el plan, pero si uno advierte, esto no es un hecho nuevo, o sea, si uno advierte que es recurrente, a pesar que se dijo, a pesar que se habló, es evidente que si tiene un plan no lo están operativizando, ¿me entiende? O sea, porque esto no debería ser noticia, porque ya esto se habló, esto se trató, y lo único que esperamos es que simplemente se erradique. No hay un plan, dice el defensor del pueblo. Y también sí debería ser noticia, Mávila, yo discrepo, o sea, no es novedad quizás, ¿ok? Pero sí debería ser noticia porque año tras año vemos que continúan los remanentes, continúa la infiltración, continúa de alguna manera el adoctrinamiento. Lo que hemos visto en el norte, detrás de la fachada de una ONG, lo que estaba ocurriendo con este terrorista que había cumplido sentencia, Así es. adoctrinando niños pequeñitos Así es, en el pensamiento Gonzalo. Y la penetración de partidos políticos, ¿no? Lo que ha pasado con APP justamente, o sea, no es que, sí, por supuesto se venció de alguna manera militarmente, ¿no?, al terrorismo hace muchos años, pero la ideología, la doctrina sigue vigente de alguna manera y eso es a lo que hay que ponerle coto. Y si se produce de una manera subrepticia o sutil y no nos damos cuenta, vamos a pagar un precio muy alto. También tenemos una responsabilidad, Mávila, quienes vivimos esta generación, con las generaciones más jóvenes, que quizás no aprecian el peligro, no aprecian la gravedad del hecho y hay que actuar, pues. Que no aprecian la gravedad del hecho porque no vivieron eso. Claro. Y porque encontraron un país pacificado, digamos, y no conocen lo que costó. Quienes sí lo vivimos, caramba, agradecemos cada vez que se recuerda la captura de Abimael Guzmán, uno no puede evitar emocionarse y recordar dónde estuvo y qué estaba haciendo. Totalmente. Cuando uno tomó conocimiento de lo que había ocurrido. Era un país inviable. Y hay otra cosa importante sobre la que quizá el Congreso también pueda reflexionar y aportar. Es una crisis económica, la falta de trabajo, la falta de inseguridad, el hecho de que los chicos sean bombardeados, adoctrinados, reclutados, no solamente por terroristas que cumplieron condena y que hoy están de nuevo en las calles, sino estas organizaciones criminales, lo que hace es generar un caldo de cultivo para que surjan movimientos extremistas. Más violencia. Esto va de la mano con la degradación de la salud mental, que es otro tema muy importante que también tiene mucho que ver con la nueva era de las comunicaciones, las redes sociales, el extremismo que se ve en la violencia verbal. A mí me preocupa, o yo temo, Mávila, que esta sensación de seguridad es incluso más extendida o más profunda que la que vivimos nosotros en la época del terrorismo, porque de alguna manera en la época del terrorismo las acciones iban dirigidas a autoridades, ¿no? Y uno no estaba a salvo del todo, pero digamos que mirabas con mucho temor algo con cierta distancia. Hoy a cualquiera
le puede pasar en cualquier lugar de Lima. Y estamos viendo que cada vez son más distritos involucrados, hay gente portando armas. Quizás pronto vamos a estar hablando de la tenencia de armas como pasa en Estados Unidos. O sea, realmente, por eso digo, no solamente es un tema del ministro del Interior, la presidenta de la República y el premier Otárola tienen que tomar cartas en el asunto y darnos explicaciones, darnos un plan, darnos una estrategia. ¿Dónde están las mesas de trabajo? ¿Dónde están las convocatorias a todos los expertos que pasan por estos noticieros? De acuerdo. ¿No? De acuerdo, congresista. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra finalmente con la Junta, pero también con los otros temas que hemos abordado esta noche aquí en el programa. Ha sido Eduardo Málaga con nosotros y vamos a volver a propósito del silencio de la presidenta y una